Muy buenos días, el Señor les bendiga esta mañana. Estamos contentos, estamos en Wyoming, el estado de Wyoming, donde nos encontramos hoy. Y damos gracias a Dios, estamos contentos porque es un bendecido día y es un nuevo día que Dios nos da. Así que agradecidos con Dios y la oportunidad que nos da para los que se van a conectar después en la red. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Tenemos peticiones de oración también. Y damos gracias a Dios porque ha sido bueno y será siempre bueno. Dios es bueno. Hoy vamos a entrar a una lección que vamos a estar estudiando acerca de conoce a Dios. Es una pregunta, ¿conoce a Dios? Hay muchos dioses. Hay gente que dice, yo conozco a Dios, pero vamos a conocer realmente, si realmente conocemos a Dios. Vamos a examinarnos nosotros mismos. Y hoy la palabra de Dios nos va a llevar a la primera epístola de Juan, del apóstol Juan. Vamos a leer el libro, esta primera epístola, y va a estar en el capítulo 2. Y de ahí vamos a dirigir nuestra lección de hoy. Así que vamos a darle gracias a Dios, primeramente entrando en oración. Bendito Dios, te doy gracias, Señor, en esta mañana que nos da, Señor. Una mañana aquí está un poco fría, pero bienvenido seas tú, Señor Espíritu Santo, a través de tu palabra. Bendecimos tu auditorio que se va a conectar. Sabemos, Padre, que conocer a Dios es de gran importancia, es una relación y es algo que nosotros tenemos que primeramente tener en mente. ¿A cuál Dios estamos nosotros amando? Padre, en el nombre de Jesús te pido que te reveles, que seas una revelación completa de lo que tú eres a través de tu Hijo Jesucristo. Bendice tu palabra. Yo cierro mis labios para que tú obres en esta palabra que tú me has dado en el nombre de Jesús. Amén. Y bien, hoy vamos a estar hablando acerca de lo que es conocer a Dios. Es importante hoy nosotros como pueblo de Dios y personas que hoy se conectan por medio del Facebook, personas que empiezan una relación con Dios, personas que quieren saber más de Dios, que la importancia de Dios se refleja cuando nosotros tomamos la decisión de conocer a Dios en una relación. Primeramente, la carta de Juan nos indica primeramente cómo Él obra en nosotros para poderlo conocer. Y dice ahí la palabra de Dios en el capítulo 2, dice en el versículo número 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. La carta de Juan es una carta hermosa, habla con mucho amor y entra como con tanto amor que dice, hijitos míos, habla como un padre que quiere darse a revelar la verdad a través de lo que él habla de su Padre que está en los cielos. El texto nos enseña primeramente que Dios requiere que le conozcamos y que sabemos que tenemos nosotros que tener esa vida nueva de conocimiento, no teológico, sino de una relación con Dios. Juan dijo en el Evangelio de San Juan 17:3, dice Jesucristo mismo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, a Jesucristo a quien has enviado. Esta palabra dice, esta es la vida eterna. Vamos a ir a esa palabra donde Dios se revela por medio de su Hijo Jesucristo como el Dios verdadero. Y en ese capítulo 17, precisamente vamos a ir a leerlo. Ahorita lo leí, pero vamos a volverlo a leer porque es importante esto que dice en el capítulo 17:3 del Evangelio de San Juan, hablando Jesús mismo, dice, y entra primeramente Jesús orando por sus discípulos, hablándoles para aconsejarlos, para seguir ministrándolos Él, como hoy Dios nos está ministrando a través de la palabra. Dice, estas cosas habló Jesús, hablando Juan, y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica tu Hijo para que también tu Hijo se glorifique a ti.
como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuere. Fíjense cómo todas estas palabras nos dan significados bien poderosos, porque hay gente que cree que Jesucristo nació, primeramente sí, nació aquí en la tierra por medio de una encarnación como hombre, pero él dice, como yo estaba en el Padre, él ya estaba con el Padre y él bajó como una encarnación de un ser humano, como Dios que sopla nueva vida, como lo hizo con Adán, cuando en Génesis 2:7 le sopló, le dio vida, dice ahí en el capítulo 2:7, pero Jesús mismo también recibió aliento de vida por medio de que fue concebido en el vientre de María, por medio del Espíritu Santo. Pero hay que son personas, que le conocen desde que nació con María y confunden todo aquello y creen que María es la madre de Dios de siempre, es simplemente como la idolatran más a ella y no están dándole la honra a Jesucristo como el Dios verdadero, como el Hijo de Dios. Le dan más importancia a ella y la ponen como la madre, la adoradora, y se confunden. Jesús ya era, dice, como yo estaba con el Padre. Él ya era antes de haber sido fundado el mundo. Él bajó como encarnado por medio del Espíritu Santo en el vientre de María. Y cuando habla ahí de que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. O sea, la vida eterna no es una vida que simplemente sabemos que hay un Dios. Tiene que haber un conocimiento de ese Dios. Tenemos que ver con ojos espirituales a Dios, no a través de una imagen. Eso es importante, porque si nosotros no conocemos a Dios, no estamos caminando en esa vida eterna que nos lleva a una salvación completa, para que un día estemos con el Padre como Jesús está ahora con el Padre, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como un Dios verdadero revelado. Por eso dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único. No muchos dioses como hay, tienen tantos dioses, imágenes. Dice, el único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien ha enviado. Sus atributos son invencibles, los atributos de Dios. Él tiene vida eterna, Él es poder eterno. Él ha sido y será siempre lo que es, porque su naturaleza es una naturaleza que es eterna. Se percibe simplemente en la creación. Se percibe en lo que Dios creó, como Romanos 1, 18, 20. Vamos a ir a la carta a los Romanos, donde nos habla también un poco de lo que Dios hizo como creador. Si leemos el libro de Génesis, podemos ver cómo empezó toda la creación. Pero aquí en Romanos, ya Jesucristo ya había ido al Padre. Después de que vino al mundo, Él regresó al Padre. Entonces, ahora el apóstol Pablo hablaba de esa revelación que Dios le daba. En la carta a los Romanos, habla en el capítulo 1, 18, 20, dice la palabra de Dios: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Fíjense, la verdad la detienen y no la dan a conocer. Mienten. Entonces dice ahí en el versículo: porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó.
porque las cosas invisibles, dice en el versículo 20 del capítulo 1 de la carta a los Romanos, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, no hay excusa de no conocer a Dios. Simplemente al ver la naturaleza sabemos que hay un creador de cielos y la tierra. Y si tú lees el capítulo 1, 2, habla de la creación, habla de cómo hizo las estrellas, cómo hizo el mar, cómo hizo al hombre, cómo sopló y dio aliento al primer hombre en la tierra, que fue Adán. Muchos hablan de muchas técnicas, de fábulas, historias de Darwin y de tantas cosas que son mentiras, porque ¿quién creó al hombre primeramente? ¿De dónde viniste? Muchos dicen que vienen del chango, pero la palabra de Dios nos revela que Él es el creador, Él es y será y es eterno y es siempre Dios. No hay principio ni fin en Él, pero la injusticia, la mentira, todo lo que el enemigo pone, rechaza la verdad. Y esta revelación con injusticia suprimen esa verdad que Él nos da. La ocultan. Ocultan al Dios verdadero. Ahí en el Romanos 1:18 dice, aunque Dios se revela claramente, Adán inclusive se le reveló Dios y habló con Dios en el huerto del Edén, en el Génesis 3:8, cuando nosotros decimos, conocemos de Dios, pero lo estamos conociendo lo que Él es, su grandeza como creador, como hacedor de maravillas, como hacedor de nosotros. Él se revela claramente y dice, están mintiendo. Dios se revela como Señor, como el yo soy, como un día se le reveló a Moisés. Se reveló en el Éxodo 3, 14 y 16. Dice, yo como el yo soy. Y su palabra también es como revelada. Y ahí Él mismo hablando. Y muchos no creen porque no reciben la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios, dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene juez. La palabra que he hablado lo juzga en el último día. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, decía la carta a Timoteo. Su palabra es verdad. Entonces no tenemos excusa de no conocer a Dios. Simplemente cuando nosotros no tenemos una relación con Dios, si decimos que somos cristianos, si decimos que somos cristianos porque dice, vienen de Cristo, pero salieron, pero no son de Él. Porque el Espíritu mismo lo revela, dice la palabra de Dios, que Él revela, Él dice en primera carta de Corintios 2:10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo es el ayudador y es el que inspira también la palabra y se revela a Dios por medio de ¿quién? De Jesucristo, que es la imagen de Dios. Si yo conozco a Jesucristo, no por la tallada cruz, sino por la obra redentora que Él hizo. Juan 1:1 habla de que Él es el Verbo. Habla como Jesús, como el Verbo, porque el Verbo identifica a Jesucristo. Y Jesucristo también como la palabra en 1:14. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Miren lo que dice ahí. Vamos a ir a leer el Evangelio de Juan, San Juan, vamos a decirlo, San Juan 1:1. Y vamos a leer, dice, en el principio era el Verbo, o sea, Jesús. Y el Verbo era como con Dios. Y el Verbo era con Dios. O sea, el Verbo estaba con Dios. El Verbo es Jesús. Y el Verbo era Dios. Esto habla de la carne. Ahora Jesús como revelación completa.
¿Por qué a veces somos cegados? Porque a veces no entendemos. Por eso ahora Juan, hablando y presentando la carta de la primera epístola, nos enseña para conocer a Jesús también. Por eso Juan hablaba que esta es la vida eterna, para poderlo dar a conocer a Él. Para conocer, el cristianismo debe de ser una esencia de conocer a Dios. Muchos vamos a la iglesia porque nos haga el milagro. Qué bueno que están ahí. Qué bueno que Dios ya los trajo ahí. A veces usa circunstancias, pero queda ahí. Se olvidan del milagro y ya no creció la relación. Toda relación en la vida, para poder nosotros tener y entablar relaciones, requiere conocimiento. Cuando tú te casas, tú tienes que conocer la persona con la que te vas a casar. No nada más te vas a casar porque dices, pues me voy a casar porque lo acabo de conocer y es un buen partido y ya al segundo día te vas a casar. Tienes que iniciar una relación. Tienes que iniciar una relación. Una madre y un hijo tienen una relación de vida donde se van enlazando sentimientos, donde hay amor, donde empezamos a necesitarnos. Se va cultivando sentimientos de estar unidad, de estar unidos. Asimismo Dios quiere que empecemos a enamorarnos de Él, a conocerlo. Como Dios, no es de que yo lo vea como una religión, como un culto. Hoy se manifiesta mucho eso de ver como una asistencia, de estar ahí, pero no estoy conectado con Dios. No estoy en ese sentir, en esa necesidad de Dios. Es muy diferente porque sigo conectado con el mundo. Estoy ahí porque pienso que si no estoy ahí, voy a morir o de miedo. Es por miedo, es por temor, pero no es por una confianza por medio de la fe del quién es Él. Por eso es que la asistencia en la iglesia pueden estar años en él y puede ser una asistencia. Es posible que haya inclusive nacido en una iglesia y siempre se haya adherido a una moral cristiana, pero si no conoce personalmente, no es salvo. ¡Wow! Si no obedecemos sus mandamientos, no tenemos salvación. Si realmente hay una diferencia en conocer a una persona. Puedo saber muchas cosas de ciertas personas o cierto personaje de la historia. Puedo saber mucho de tal personaje que se dice a través de noticias en la televisión, pero no lo conozco personalmente. No tengo una relación con él. Simplemente se presenta como un personaje, pero nunca pasé tiempo con él. Nunca experimenté la presencia de Dios. Nunca hubo la manera de poder saber tanto de Dios. Y eso es lo que está pasando hoy. Por eso hay tanto enfriamiento. Por eso Dios nos está llamando a una relación personal por medio de la fe en Jesucristo. Por medio de creer en Él. No conocerlo de lejos, sino de cerca, en una relación. Pablo era un estudiante rabínico, lleno de conocimiento de un judaísmo donde él venía y sabía las escrituras, pero no lo conocía él. Conocía las escrituras hebreas, mantuvo escrupulosamente los rituales y todas las fiestas judías, todo lo que se relacionaba con las leyes. Pero en cuanto a la justicia de la ley, dijo que era irreprensible. Pero él escribió en Filipenses 3:8. Vamos a ir. Ahí dice, y ciertamente aún estimo, hablando Pablo, dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor,
por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Este Pablo que conocía todo, pero no conocía a Jesús hasta que un día perdió la vista y en ese mismo camino conoció a Jesús y cuando él tuvo ahora esta relación de conocimiento por medio de fe en Jesucristo, por medio de una relación, ya no como ley, no como una imposición, si no vas, si no haces, si no esto era por medio de fe, por medio de un conocimiento de relación con Jesús. Lo consideró lo que anteriormente sabía y conocía, lo tomó como basura, como que era, todo lo considero, dice, lo que tengo es basura para poder ganar a Cristo, para ganar a Cristo. Y eso es algo determinante en la vida cristiana. Tenemos que tener ese corazón de querer ganar la batalla de la fe, considerar todo aquello que tenemos como basura, aquel conocimiento, aquella religiosidad, aquello que se nos impuso en una religión, no en una relación. No, mi papá, mi mamá, mi abuelita, y si no, yo no voy a seguir, yo tengo que creer lo que ellos me dijeron. Y nunca experimentaste una relación con Dios. Pablo sabía mucho acerca de Dios, pero no conocía de Dios personalmente. Sabía bastante, pero no lo conocía personalmente. Tú puedes saber mucho de esa persona, pero no lo conoces personalmente. Y lo sabemos. Cuando tenemos la relación, nos casamos, como te dije, esa persona. Venimos a conocer la persona hasta cuando ya convivimos con la persona. Hasta cuando ya vemos los defectos. Hasta cuando ya sale todo. Mira nada más. Entonces ya conocemos y ahí en ese conocimiento se va mostrando la verdad de quién es la persona, ¿sí o no? Entonces, esta fe en Jesucristo, la pregunta es, ¿conoce a Dios personalmente? Conoce a Dios a través de Jesús, no a través de una imagen. Conoce, porque esto es fundamental. Esto es algo que nos va a llevar a lo que realmente Dios se revela en su palabra. Dios desea y quiere que sepamos que le conocemos. Dios quiere que nosotros conozcamos quién es Él. En la escritura de 2:3 dice, y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle. Dice ahí en la carta de San Juan 2:3. Y en esto sabemos, o sea, hay una afirmación que hemos llegado a conocerle. ¿Por qué? Porque ya viene un conocimiento de lo que Él es, de lo que Él dice. Amarás a Jehová tu Dios con todas tus fuerzas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, estos son los mandamientos. Dice, si guardaras sus mandamientos. Hoy hay tanto odio, hay tanta violencia, hay gente que se odia, la envidia, se desean mal, y inclusive, diciendo que son cristianos, diciendo que somos cristianos, no podemos perdonar lo que se nos ha hecho, y dice, ¿cuántas veces tengo que perdonar? No te digo 7, sino 70 veces 7, siempre. Siempre. Entonces, tiene que haber una diferencia en saber. Y saber es fácil afirmar, si yo lo conozco, pero también es fácil equivocarse. Yo lo conozco, pero ¿estoy en la verdad o estoy equivocada? Primera de Juan 2:4 dice, alguien que dice, he llegado a conocerle, pero no guarda sus mandamientos. Tal es mentiroso y la verdad no está en él. O sea, hay una mentira, porque si no amamos a Dios, si no respetamos lo que Él ha dicho, es una ley, pero es una ley que simplemente
se divulga simplemente para amar a Dios y para amar al prójimo, para amar al que está a mi lado, para amar a las personas. Y eso a veces es bien difícil para algunas personas, porque ha habido tanto daño, odios, pleitos, contiendas, separaciones, bienes, cosas materiales que se ponen de por medio para que no surja un perdón. Y si hay una división, entonces estoy no obedeciendo sus mandamientos como él dice. Juan dice sin rodeos que esa persona es una mentirosa. ¿Por qué? Porque dice, no ha guardado mis mandamientos. Y ya no es toda la ley como la tenía Pablo. Muchos mandamientos solamente en estas dos porciones. Juan dice sin rodeos que esa persona es mentirosa y la verdad no está en él. Ya que estamos hablando del destino eterno, no queremos ser engañados en un asunto tan crucial, tan importante. En la parábola del suelo rocoso que recibe la palabra con gozo, afirman creer, pero solo él, de buena tierra, de fruto de perseverancia, donde habla Lucas 8, 5, 15. La palabra muerta en sí es una palabra que muchas veces nosotros no entendemos, pero que es la mala hierba que entró ahí. Esa mala hierba que entró ahí es la que no crece, la que no hace crecer la vida del cristiano. Entonces Dios desea no solo que le conozcamos a través de la fe en Jesucristo, sino que sepamos que tenemos que conocerle a Él. La forma de caminar la vida es su palabra, y usa tres ideas. Primeramente es guardar sus mandamientos. Una evidencia de conocerle a Él es guardar sus mandamientos. Evidencia de conocer a Jesús. Evidencia de conocer por medio de Jesús, conocemos al Padre, porque dice, si me conocen a mí, han conocido al Padre. Padre, Hijo y Espíritu Santo como un solo Dios verdadero. Y esa evidencia de conocerle a Él, por eso dice, en esto sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos. Luego declara, exponiendo las afirmaciones falsas de falsos maestros, el que dice ha llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Vemos aquí, primeramente, número 1, conocemos a Dios si guardamos sus mandamientos. Juan 2:3 dice que el conocimiento de Dios es eficaz. Quiere decir que conocer a Dios va a cambiar su corazón, va a cambiar tu vida, va a cambiar la manera de pensar. Detrás del texto, en la mente de Juan, estaban las palabras de Jesús, estaban las palabras que recordaba, estaba lleno de la palabra de Dios, estaba lleno de lo que Jesús dijo. Por eso vamos a ir ahora en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, y dice ahí en el 14, 21, recordando las palabras de Juan, las estaba como quien dice repitiendo el mismo Juan, pero ahora después de pasar años y años, las recordaba. Y eso es algo que tenemos que también recordar, la palabra de Dios. Dice en el capítulo 14 de San Juan, versículo 21, dice la palabra de Dios, el que tiene mis mandamientos, hablando de Jesucristo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. O sea, hay una cosa aquí que vemos primeramente. No nada más te va a amar Jesús, te va a amar el Padre, pero aparte se va a manifestar, hay una revelación, se va a presentar todo aquello que está oculto. El que me ama, dice, mi palabra guardará. En el 23, 24, vamos a leer ahora, en el capítulo 14, 23 y 24. Respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Aquí hay otra cosa. No nada más
por guardar la palabra, por conocerla, por aplicarla a nuestra vida, sino que va a ser morada a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a estar, la presencia de Dios va a estar en nosotros. Dice, mi morada va a estar en Él. Mi presencia va a estar en Él. Voy a habitar en esa persona. En pocas palabras, aquí también en el versículo número 24, el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre. Dice, la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Dice, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía. Wow, sino del Padre que me envió. O sea, vamos viendo aquí primeramente que si guardares mis mandamientos, permaneceréis en él. Habla de un seguimiento, de una morada, de una permanencia de Dios. Importantes palabras de Jesús. Y esta nos la recordaba también en frases pequeñas el mismo Juan. Jesús decía que tenemos que tener en cuenta de que Juan, siendo ahora ya anciano, estaba diciendo que las palabras de Jesús que había escuchado como algunos 60 años o más, deberían de enseñarle algo, deberían de mostrar algo. Seguía recordando las palabras de Jesús, seguía meditando, seguía diciendo, seguía leyendo, y eso nos da a nosotros una vida nueva. Eso nos da también a nosotros una esperanza de que Dios está con nosotros. Como dijo Jesús, no fueron simplemente sus palabras, sino las palabras del Padre que le envió, se las envió a Él, y Él nos las da a nosotros. ¿Cuántas veces no leemos la palabra y no ponemos a pensar que esta palabra no nada más te la está dando Jesús, sino que el Padre se la dio a Jesús, y ahora la recibimos a través de Jesús por medio de que nos la revela el Espíritu Santo? Por eso a veces la leemos y la volvemos a leer y la aplicamos conforme a lo que estamos viviendo en nuestra vida diaria, como Jesús dijo. Entonces, si estamos familiarizados con su enseñanza de Jesús, esto va a afectar nuestra vida, esto va a hacer cambios. No simplemente es en una obediencia, sino que de este conocimiento, no solamente es de vivirla, es de palabras de Jesús que son de Dios. Debemos atesorarlas, debemos de conocerlas, debe de impactar la vida del cristiano, debe de hacer cambios, debe de hacer milagros. Jesús nos da consejos útiles para una vida plena. No son técnicas, porque muchas veces hablamos a la técnica número 1, y esto número 3, y la número 4, y la número 5. No, son palabras reales de Dios. Son palabras verdaderas, son palabras que transforman. Significa que no somos atados a este mundo, sino somos como peregrinos, pasamos, pero pertenecemos a un reino de Dios. Somos herederos de sus promesas, de sus palabras, y debemos de tener ese libre albedrío para elegir si queremos obedecer a Jesús, si queremos obedecer lo que Él dice en su palabra. No es un ajuste en una agenda, tengo que estar ahí a tal hora. Ay, qué aburrido. Ay, se me va a hablar otra vez de lo mismo. Ay, esto. No, debe de ser un anhelo de Dios. Un anhelo de su presencia. Un anhelo de estar con el Señor. Es algo que queremos anhelar, escuchar su voz, escuchar la voz de Dios. No verlo como un Dios autoritario, sino que obedecemos su mandamiento, porque sabemos que de Él emana la vida, emana sus promesas. Guardar sus mandamientos implica esfuerzo, diligencia, cuidar. Ser diligentes es vigilar, estar alertas, porque hay palabras que escuchamos muchos todos los días, y esas palabras nos pueden confundir nuestra relación con Dios. Tantos predicadores que dicen que hablan, falsos maestros que hablan la verdad, pero la tuercen. No enseñan la verdad, tienen miedo de que se les vaya de las iglesias, de que no den los diezmos, tienen miedo, y ellos les hablan las palabras bonitas. No, hombre, no importa, sigue adelante, sigue emborrachando, no cambies, nadie te va, Dios es la gracia, la gracia, la gracia, y Dios te ama. Sí, Dios nos ama,
pero estamos nosotros creciendo en ese conocimiento de Dios. Esa es la pregunta. No es que la iglesia la fundó Cristo, Él es la cabeza de la iglesia. Pero no porque yo pertenezco a cierto núcleo, miren, yo no puedo expresar nada negativo de lo que yo tengo que amar a mis semejantes, pero sí tengo que conocer la verdad, sí tengo que escudriñar en querer, en mantener mi relación con Dios, en dejar aquello. Porque si yo me estanco en eso que me hicieron, que me hacen o que me odian y que esto, que me sacó la lengua, que la persona que no me saludó y que ahí están atorados y no crecen como cristianos. No, ya no voy a la iglesia porque aquella persona y empiezan a hablar en contra y empiezan a destruir la verdadera fe. Ellos mismos se hacen daño. Ellos mismos se clavan el puñal por atrás, queriendo clavar el puñal en la otra persona, hablando mal de esa persona, poniéndola por los suelos, cuando ellos no saben la verdad, simplemente porque no han crecido en la fe. Por eso es que no está manifestado el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Sobre tales cosas no hay ley. No hay fruto del Espíritu. Está el fruto de la carne, el odio. Tenemos que ser como centinelas, tenemos que estar para estar alertas, porque hoy es el tiempo de estar alertas. La observación es conocer a Dios y guardar esos mandamientos, guardar de la manera que podamos saber que realmente tenemos esa relación con alguien que está cerca de nosotros, no un Dios de lejos, sino un Dios de cerca. Caminar como Jesús caminó muestra que permanecemos en Él. Primera de Juan 2:6 dice, en esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, Él mismo debe andar de la misma manera como Jesús anduvo. Permanecer, el término de Juan para él era compañerismo, era una relación con Jesús, era una relación de mi mejor amigo lo tengo con Dios. Él es mi mejor amigo Jesús. Él es el amigo perfecto. Él es quien conoce mis necesidades. Él es el amor de mi vida. Él es el que yo tengo que permanecer. No es algo remoto de palabras, sino son palabras de la vid verdadera. Nosotros como ramas, como sus pámpanos, tenemos que alimentarnos de esa salvia que es su palabra. Por eso decía en Juan 15:4, permanecer en mí y yo permaneceré en ustedes. Permanecer implica una persona que se relaciona con Cristo y vive esa vida cristiana. La vid es Jesús. Juan dice que si permanecemos en Cristo, caminamos con Él, seguimos sus pisadas. Jesús es el ejemplo perfecto en ese caminar. Él nos mostró al Padre y Él nos lleva al Padre. Un día vamos a estar, cuando Él nos llame, en la presencia de Dios. Él es el camino para llegar al Padre. No podemos caminar otros caminos. Hay caminos que parecen de vida, pero son caminos de muerte. Hay caminos que dicen, no, esta es la verdad. No hay otro Dios verdadero. Es a través de Jesús. La medida perfecta es obedecerlo. Va a experimentar su amor, va a experimentar la medida de la obediencia. Guardar la palabra demuestra que nosotros permanecemos en Él. Es otra manera de estar en conocimiento de Dios. Juan 5:19 dice, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Juan 8:29, porque siempre hago las cosas que le agradan. Wow, Jesús mismo dijo, porque siempre hago lo que le agrado. No quiere decir, en pocas palabras, que no cometamos errores. No quiere decir que no nos equivoquemos. No quiere decir que seamos perfectos. Pero nuestra meta es ser más como Jesús. Tener esa imagen. Las palabras de Juan nos muestran que la vida cristiana es un caminar. Y Pablo usó estas palabras en 1 Corintios 2:10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Es verdad. Dios es el que a través del Espíritu Santo, y puede leer tantas cosas, Efesios 2:10, esto nos impulsa a un progreso, a un caminar con Dios. Esto nos impulsa a una sumisión, a esa obediencia, a la voluntad perfecta de Dios. Nuestro objetivo general es
en la vida es buscar primeramente el reino de Dios y justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Tu trabajo, tus necesidades, tu familia, tus hijos. La justicia del mundo es imperfecta, pero la justicia de Dios es perfecta. Quizá te han tratado injustamente en tu trabajo, en la vida. Te has llevado muchas penas, muchas cosas han pasado por ti. Estás a punto de tirar la toalla, decir, yo siento que no tengo un objetivo en esta vida. Yo siento que la vida es más difícil de poder llevar a mis hijos, de poderlos orientar. Te sientes como sola en un torbellino, en un mundo que cada vez nos aprisiona y nos llena de desesperanza. Pero aquí está el Dios verdadero que te estoy presentando a través de Jesús. Trata de agradarle a Él, trata de buscarlo. La conclusión es simplemente... Juan está diciendo que puedes saber tantas cosas de conocer a Dios, pero si caminamos en ese caminar por medio de la palabra, Él nos va moldeando, Él nos va dirigiendo su presencia. Alguien puede decir, ¿hasta dónde yo sé? Dice, creo en Jesucristo como mi Señor y Salvador, pero es obedecerle también, es sumarizando todo. Nadie puede guardar los mandamientos como Jesús, pero esto se refiere a que todos podemos esforzarnos a ser mejores. Si todos nos esforzamos y tenemos esa capacidad de ser formados por Él, nuestras vidas van a cambiar. Este mundo no sería tan malo, no sería tan devastado, pero la palabra de Dios lo dice, en el mundo vamos a ver aflicción, pero confiar que yo he vencido al mundo. La voluntad de Dios es aspirar a esforzarnos, avanzar y agradar a Dios. Agradar a Dios, y mediante ese agradamiento de querer obedecer su caminar en una obediencia, buscando, agradando a Dios, te vas a caer, vas a sentir, pero sigue caminando. La salvación es importante. Job tuvo tantas penas, perdió todo, perdió familia, perdió negocio, perdió todas las cosas, pero cuando se le reveló Dios de una manera, dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Él tuvo ahora un acercamiento. Dios le ha quitado, Dios quitó, y Dios es soberano. Así que no guardes rencor. Vamos a orar porque esto ya corrió de verdad. Es hermosa la lección. Pero este es el día que Dios quiere primeramente que conozcas a ese Dios en una relación personal y caminar en una obediencia. Deja las cosas a Dios. Aquello que pasó es pasado y camina al futuro que Dios tiene para ti. Empieza a extender en fe. La fe mueve multitud de montañas. Es la fe en Jesús. Es la que vence todo el mundo. Es la fe en Jesucristo. Él es el dador de la vida eterna. Él es el que nos lleva al Padre. Como ese Padre te abraza como al hijo pródigo que viene y extiende sus brazos y te da, hace una fiesta y te da el mejor anillo como un compromiso. Yo estoy contigo en las buenas y en las malas. Te equivocaste, vuelve a caminar conmigo, dice el Señor. Vuelve a levantarte, porque Él viene a levantar caídos. Él vino a aquellos que estaban torcidos, aquellos que no podían caminar en un camino de espinas. Él caminó por ese caminar en esa corona de espinas. Él llevó nuestros pecados, Él llevó nuestro dolor, Él llevó nuestras alegrías, Él llevó todo para que ahora tengas un futuro en ese conocimiento de que se presenta y nos presenta no nada más su palabra, nos presenta a Jesús, el único Dios verdadero. El que me rechaza, dice, no me rechaza nada más a mí, rechaza mis palabras y tiene las palabras del Padre. Toda la escritura es inspirada por Dios y es verdadera. Y Él está hablando contigo esta mañana para que abras su corazón, para que aspires a avanzar. Tenemos que avanzar en esta relación con Dios. A Dios lo conocemos por medio del Espíritu y por medio de entregar nuestro corazón. Lo conocemos por medio de Jesús, por medio de su palabra. Cuando lo conocemos, Él hace morada en nosotros. Él empieza a mover. La oración es una comunión con Dios. Empieza a orar. Vamos a orar esta tarde, esta mañana, porque es mañana. Hoy cambié el horario como estoy en Wyoming. Dios está aquí en esta. El que tiene al Hijo
tiene al Padre, decía en Mateo 11:27 también. Dios exige una relación espiritual, una relación, no una liturgia, no en que te lean. Él se presenta. Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Juan 17:3. Esta es la vida eterna. El conocimiento de Dios no es solamente, no es teológico, es el acercarme, abrazarlo, sentirlo, y conocer a Dios es un asunto de relación con Dios. No puedo hacer una alabanza si no hay una adoración, si no hay una entrega, una humillación. No, un corazón contrito y humillado, Dios lo levanta. Hoy hay tantas cosas de orgullo, tanto orgullo, porque tengo esto, porque tengo un ministerio. Eso no sirve de nada. El ministerio más grande es la humildad. Y Jesús nos lo mostró lavando los pies de los discípulos. El humilde, esa es la mejor adoración. Esa es la mejor adoración. Conocer a Dios es rendirse al Señor y correr a sus brazos como el Dios verdadero. Padre, te doy gracias, Padre, porque tú eres el inescrutable Dios. Para ser salvo tenemos que tener una relación, no profesar una religión. Una religión no es conocer a Dios. Una religión es conocer una vida teológica, una vida que nos da tantas leyes, tantas cosas. Pero en esto se basa solamente la ley. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Padre, en eso conocemos, dice tu palabra, en obedecerte también. Ayúdanos, Padre, a poder experimentar, Señor, esa comunión contigo por medio de ti, Jesús. Tú eres la imagen invisible. La imagen invisible es Cristo. Cristo nos ha dado a conocer al Padre y se ha dado a conocer a sí mismo. Juan 1:18 nos lo dice. El que tiene al Hijo tiene al Padre. Conocer a Dios implica una relación, implica algo constante, algo que muestra una actitud de fe por medio de esa relación. Por medio de una relación, no un entendimiento humano, sino un entendimiento espiritual, donde nos habla el Espíritu Santo a rendirnos ante ti y a obedecer tu palabra. Bendice a tu pueblo. Mira, Señor, hay personas que están agotadas, han tenido muchas relaciones y se han sentido frustradas en cada relación. Sienten que no se conocieron aún de poder creer que conocieron a esa persona. Pero tú, Padre, ahora te revelas como esa persona perfecta en nuestras vidas, como ese ser invisible, pero un ser que está para darse a conocer a toda la humanidad. Y se presentó a través de Jesús. Se presenta como el Hijo de Dios, como el amor de Dios verdadero. Cristo como el buen pastor, como el alfa y el omega, el principio y el fin de todas las cosas. Y ese eres tú, el gran yo soy. Padre, en el nombre de Jesús, revélate a tu pueblo como lo que eres, el gran Dios. Que te conozcan en el alma, en el corazón y en el espíritu, en una relación eterna, donde podamos caminar, que no somos perfectos, pero queremos nosotros ser formados por ti, como ese barro que nos forma, como esa arcilla que nos hace todo de nuevo. Quita todo aquello que el enemigo ha dañado en nuestro corazón: odio, pleitos, rencillas, coraje, odio, divisiones, contiendas, tantas cosas, injusticias, Señor. Y que la justicia divina tuya, el poder y el amor de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, en la paz tuya, reine, Señor, y gobierne sobre nuestros hogares, sobre nuestras casas, sobre nuestras generaciones. Que no sea solamente emociones, porque se predica bonito. No es lo bonito, es la presencia de Dios, es el Espíritu de Dios, es el sometimiento de Dios, es la presencia del Espíritu Santo la que rompe las barreras, porque es Dios mismo que habita en nosotros, que sentimos tu presencia, que no estamos solos. Padre, en el nombre de Jesús, revélate como lo que eres, un Dios verdadero, que cumple sus promesas, Señor, que tu palabra es verdad. Y que tu palabra hace lo que tiene que hacer, Señor, que nunca regresa vacía, Señor. En el nombre de Jesús, rompe todo ligamento de cadenas, de adicciones, pleitos, contiendas, divisiones, odio.
todo aquello que engendró el enemigo. Declaro, Padre, sanidad en los cuerpos también. Padre, te pedimos por la hermana de Elba, esas plaquetas que se eleven, Señor, esa sangre limpiada, sanidades, cánceres, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesucristo. Levantamos, Padre, ese conocimiento de ese Dios verdadero, el que dice: yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es mentiroso. ¿Cómo puedes amar a Dios y no amar al que está a tu lado? ¿Cómo puedes odiar a tu vecino? ¿Cómo puedes tener envidia de aquel que Dios ha bendecido? ¿Cómo hay tantas envidias? Rompe, Padre, todas esas envidias. Todo eso que las familias se dividen, los padres se odian, hay pleitos, hay contiendas. Que tú seas la roca perfecta en cada hogar. En el nombre de Jesús declaramos, Padre, tu presencia divina, que se pasee en todas las ciudades, ahí en Brownsville, en México, en todo Estados Unidos. Levanta altares de oración en una comunión contigo, por las iglesias, por los pastores que se humillan ante ti, que haya una unidad a través del Espíritu Santo, Padre. Levantamos, Padre, bendición en cada persona que está viendo este mensaje y los después que lo van a ver. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que crezcas en este conocimiento de Dios. Pasa este mensaje que es de bendición a tus hijos, a tus nietos, a tus familias, a tus generaciones. Es Dios hablando. Hoy Dios quiere que volvamos a una relación con Dios. Y si nunca la tuviste, dile al Señor: hoy, Señor, yo quiero iniciar una relación de conocimiento verdadero contigo. Perdóname, quiero realmente conocer. Exige una relación espiritual, no porque conozca tanta teología, sino que sienta tu presencia, que se mueva ese pase, tu presencia en mí a través del Espíritu Santo. Te doy gracias por cada persona. Bendice, Señor, cada amiga que tengo allá en Brownsville, en todo el Valle de Texas, los que van a ver estos videos en todo México, en todo Estados Unidos. Bendice a tu pueblo con esa presencia tuya, en el nombre poderoso de Jesús lo declaramos. Amén. Dios los bendiga. Los amo en el amor de Cristo. Amén. Nos vemos el próximo domingo y pasen los videos. Dios es grande.